ahora al bloque que nos ofrece semanalmente Vidensa. Para eso estamos con Milton Bongese, vocero de Vidensa, a quien damos la bienvenida al vuelo. Como siempre es un gusto conversar contigo, Milton. ¿Cómo estás? Hola Raúl, buenas tardes, encantado de estar contigo. Bueno, salió hace relativamente poco, me parece que un par de semanas, una encuesta sobre los, digamos, distintos umbrales que se necesitan para la vida humana. Me parece que son 9 y de ellos 7 han sido sobrepasados. Uno de ellos es el que se refiere a agua potable, que es el tema sobre el que vamos a hablar ahora, agua y saneamiento, ¿no? ¿Cómo andamos para comenzar en términos de agua potable en el Perú? Raúl, ha sido muy mala noticia lo que ha reportado la encuesta nacional de hogares en relación a los servicios de agua y saneamiento. Fíjate, los resultados lo que nos muestran es que básicamente el acceso de las familias a servicios de agua y saneamiento se ha congelado en el tiempo. ¿Qué quiero decir? En el año 2017, 88% de los peruanos tenían acceso al agua. Y en ese año, el 2017, el Ministerio de Vivienda decía que para llegar al año 2023 a que el 100% de peruanos tenga agua, se requerían 50.000 millones de soles. Bueno, ahora estamos con las cifras cerradas al año 2022 y lo que vemos es que ese 88% casi no se ha movido. Apenas ha subido menos de un punto, era 88.1, estamos en 89, pero la tragedia que está pasando en el país es que se han gastado 35.000 millones de soles. Es decir, se ha gastado casi el 80% de lo que se suponía me costaba darle agua a todo el mundo y apenas ha subido la cobertura de agua en menos de 1%. Y si ves en zonas rurales, también el agua que era 68.9% de acceso en zonas rurales, ahora estamos en 69%, o sea, 0.1% más. Pero eso cómo puede pasar, eso no se explica solamente por corrupción. Se explica principalmente por una serie de ineficiencias vinculados a la gobernanza del sector. Tenemos un sistema de empresas públicas de aguas municipales que son una caja negra, una fuente de ineficiencias grandísimas. Seguramente parte importante de esta plata está en corrupción, seguramente parte importante de la plata que se ha invertido están en obras paralizadas, que no caminan, y seguramente parte importante de esta plata se ha ido a invertir en mejorar algo que ya existía. Por ejemplo, si yo tengo ya en mi barrio, todos tenemos agua, pero quiero que me mejoren mis redes en vez de ir hacia los segmentos de los que no tienen, me vuelven a poner agua a mí, me sacan todos mis tubos y me colocan otra vez tubos mejores, más nuevos, etcétera, ¿no? Y todo esto porque tenemos este sistema de agua y saneamiento tan ineficiente que está en manos de los municipios, lamentablemente, de las municipalidades provinciales. Ahora, esto genera una de las situaciones, bueno, las cifras gruesas son 3.4 millones de peruanos no tienen agua potable, lo que genera una situación que es probablemente una de las mayores injusticias que se puede registrar, que es que el agua a los pobres les resulta más cara que a quienes tienen agua potable y por tanto tienen probablemente más recursos, porque hay que comprar el agua al peso. Así es lo más inequitativo. Por eso muchas veces los que siempre se han opuesto a la reforma de los sistemas de gestión de agua y saneamiento no están considerando el bienestar de los más pobres, que ante la imposibilidad de ser servidos de manera formal, tienen que recurrir al sector informal a que les provea agua cara en pequeña cantidad y de baja calidad. Ojo, no es que puede haber algo engañoso también. Nosotros acabamos de decir que hay estos 3.4 millones de personas que tienen acceso al agua. Pero ojo, en la costa
Del 100% de hogares que tiene acceso al agua, solamente la mitad tiene acceso a agua con cloración debida, es decir, se garantiza que está tomando agua desinfectada. Pero en la sierra y en la selva, solamente 1 de cada 5 hogares recibe agua clorada. A 4 hogares les están diciendo que están tomando agua limpia, potable, cuando en realidad no es potable, porque estas empresas no tienen los recursos porque están mal administradas, mal gerenciadas para comprar insumos tan básicos como el cloro para garantizar que el agua está desinfectada. Ahora, esta es una situación dramática, pero no se compara si uno revisa las cifras de saneamiento. Sí. Es decir, las cifras de saneamiento son todavía más dramáticas. En números gruesos, 8.8 millones de peruanos no tienen acceso al saneamiento. Así es, pero y esa es otra cifra engañosa, porque ya parece ridícula. Es peor, claro. Pero fíjate que si tú te vas fuera de Lima, solamente Lima garantiza que los desagües que salen de nuestras casas son tratados antes de ser enviados al mar. Lo que pasa en todo el resto del país es que eres parte de esas familias que tiene una conexión de desagüe en su casa, pero gran parte de ese desagüe termina en un río sin ningún tipo de procesamiento. Con lo cual, en nuestro país, que es muy grande y muy accidentado, si tú vives en una parte alta de la cordillera de los Andes, tu desagüe contamina la captación de agua potable del pueblo que está más abajo, que a su vez también su desagüe cae en el mismo río y ya van 2 centros poblados que contaminan al que está más abajo y así sucesivamente. Con lo cual, si consideras que además no se desinfecta el agua, ya te explicas por qué en el Perú tenemos altísimas cifras de desnutrición crónica infantil, porque los niños al tomar agua contaminada con coliformes fecales y otros, terminan teniendo muchos episodios de diarrea aguda, eliminan sus micronutrientes y por lo tanto terminan siendo desnutridos crónicos. Entonces, si no tomamos en serio la provisión de agua y desagüe de calidad para nuestros ciudadanos, no vamos a vencer a la pobreza. Todo lo demás es puro cuento. Sí. Es que además esto tendría que ser una de las principales prioridades nacionales. Es decir, esto debería estar en la parte más alta de la lista de prioridades de nuestro país, justamente por los elementos que estás planteando tú. ¿Se comprende que es tan urgente que haya agua potable y saneamiento en condiciones en el Perú? Mira, lamentablemente no está, y ha sido terrible con el gobierno de Pedro Castillo, porque la discusión se centra en los proyectos de inversión y no en cómo se gestiona el agua y el saneamiento. Todos estos escándalos de corrupción del alcalde de Anguía, de la repartija de los proyectos en Cajamarca, etcétera, les importaba un bledo darle agua de calidad a la gente. Lo que le importaba era recibir la plata, hacer una licitación y robarse de entrada el adelanto. Por eso toda esa inversión está paralizada y toda esa inversión no está funcionando. Lo que les importaba en última instancia era el ciudadano. Ahora ya se ha empezado a posicionar el tema. De hecho, el Ministerio de Vivienda está citando a expertos para discutir ya temas de fondo, pero hemos perdido los últimos 5 años en los que la inestabilidad política, esto de tener 6 presidentes en 6 años, ha sido muy mal negocio para los pobres del Perú, que han sido desplazados porque no hay objetivos claros de política. De acuerdo. Muy bien, Milton Bonjese, como siempre un gusto conversar contigo sobre este tema tan dramático. Cómo las promesas populistas terminan atentando justamente contra el pueblo que se quiere o que se dice querer proteger, ¿verdad? Esa es una lección de la historia que muchos no terminan de comprender, que no quieren aceptar. Un fuerte abrazo. Abrazo, gracias, nos vemos.